Bien, en esta entonces segunda parte vamos a empezar a ver. Ok, perfecto, ahí va. Ahí lo pueden ver, ¿no? ¿Se ve? Sí, Hola. Sí, sí, sí. sí. Sí, se ve. Bien, 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 bien. Bueno, nosotros estuvimos trabajando hasta ahora sobre depresión. Las depresiones que se consideran como depresiones unipolares, ¿no? Porque son depresiones de un solo polo. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la bipolaridad. Así como Emil Kraepelin en el 1800 describió la demencia precoz para hablar de la esquizofrenia, él también describió la psicosis maníaco-depresiva eh, para lo que hoy llamamos bipolaridad. Hasta hace muy poco se llamaba psicosis maníaco-depresiva, hasta el año 94. Cambió la nomenclatura porque no todas las personas que tienen una patología del estado de ánimo de este estilo tienen síntomas psicóticos. Entonces no se lo podría llamar psicosis maníaco-depresiva porque no todos tienen síntomas psicóticos. Entonces hoy se lo llama bipolaridad. Se lo llama bipolaridad porque es una patología que va, vuelvo a esquemita, de un polo al otro, ¿sí? Del polo negativo al polo positivo, ¿sí? Entonces es una patología que tiene esta amplitud, ¿sí? En la... Te En el... perdimos, profe, no sé si soy yo solo, de Ok, escucharlo. ok. No, no, yo Decía, también. ok, decía em, que se llama bipolaridad, entonces, porque no todos tienen psicosis. Antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva, y entendamos que la bipolaridad es una patología que puede ir de un polo completo hacia el otro polo, ¿sí? No necesariamente va de un polo directamente hacia el otro, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que la persona puede ciclar, puede tener esta apertura desde un lado del polo hacia el otro. Entiendan que la eutimia es esto, entonces fíjense la vulnerabilidad o la tendencia de poder irse desde un polo hasta el otro. Lo primero que vamos a ver es el diagnóstico de manía. Eh, para los manuales diagnósticos, la bipolaridad se divide en dos, en tipo 1 o en tipo 2. La de tipo 1 es la que cursa con manía, que es lo que vamos a ver ahora. Para dar diagnóstico de que alguien tenga bipolaridad, alcanza con haber tenido al menos una sola vez un episodio maníaco. Eh, la realidad es que ante cualquier persona que presenta depresión, lo primero que se le debería preguntar es si recuerda haber tenido en el pasado algún episodio donde se sintió como muy, muy, muy bien, muy exultante, muy espectacular, donde todo iba muy rápido y donde todo era felicidad, vamos a decirlo de alguna manera. Porque si es así, este episodio que estamos viendo de una persona con depresión en realidad no es depresión solamente, es una depresión bipolar, porque tuvo en su historia un episodio maníaco. Ahora vamos a describir el episodio maníaco, pero también vamos a hablar un poco del curso de la bipolaridad. Para el DSM-5, entonces, la bipolaridad de tipo 1, la que cursa con manía, es un estado de ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal de la actividad o la energía dirigida a un objetivo. Claramente son personas que tienen mucha energía, es episódico, digo, al igual que la depresión, la bipolaridad también es episódica, se llaman fases, así como en la esquizofrenia se llaman brotes, en la bipolaridad se llaman fases, en la fase depresiva o la fase maníaca, donde se caracteriza por un sentimiento de grandeza, donde prácticamente no duermen, donde se encuentran con mucho, muy, muy habladores, taquilalia se llama, ¿no? Donde aparece una experiencia del curso del pensamiento que se llama fuga de ideas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del curso del pensamiento en depresión, decíamos que existía lo que se llama bradipsiquia, ¿no? Que el curso del pensamiento va muy lento?
en el curso del pensamiento, en la manía, va demasiado acelerado. Entonces, esa aceleración de una idea con otra produce lo que se llaman fuga de ideas. ¿Qué quiere decir? Que va tan rápido una idea con la otra que se pierden las ideas directrices en el medio. Como si yo les pusiera el ejemplo de, empiezo a hablar rápidamente de la clase de hoy y termino en el aceite para tractores. Casi inconexo. Digo, no, porque la clase de la noche estuvo buenísima y bueno, vos viste cómo se van dando las cosas y al final, bueno, el aceite para tractores. Ustedes me van a decir, ahora no te entendí nada. ¿Qué quiere decir el aceite para tractores? Si yo pudiera desglosar lo que quise decir, podría decir, no, lo que quise decir es que la clase de la noche venía muy bien y que di un recreo porque venía siendo medio larga, y fui y me tomé un jugo de naranja. Y como fui y me tomé un jugo de naranja, me hizo acordar a una vez que yo estaba en el campo cosechando naranjas y con un tractor que era muy viejo y que el tractor explotó y me salpicó aceite para tractores. La persona que está en un episodio maníaco no estableció esa hilación, pero no la pudo decir porque sus ideas fueron demasiado rápidas. Entonces lo que dijo es, no, bueno, pues la clase de la noche venía ahora y terminé el aceite para tractores. ¿Vos lo podés creer cómo me acordé del aceite para tractores? ¿Cómo te acordaste? ¿Sí? Se perdieron, se fugaron las ideas del medio, ¿sí? Hubo fuga de ideas. Por supuesto hay facilidad de distracción, hay un aumento de la actividad dirigida a un objetivo, ¿sí? Quiere decir que la persona aumenta toda su actividad social en el trabajo o en la escuela o sexual inclusivemente. Entonces, la persona de repente está, que si es una actividad social y pudiera salir, sale todo el tiempo, ¿sí? Y de repente en una noche conoció 10 bares, y a la mañana se fue y se tomó un café en otro lado y así, y estuvo 3, 4 días sin dormir, sin parar, porque la mente no le permitía parar. Por otro lado, suele haber, por definición, una participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. Por ejemplo, apuestas. Entonces la persona, vuelvo a decir, salió, conoció 10 bares, se empedó, salió, volvió, entró, se fue a un café, vino, agarró el título de propiedad de la casa, fue, lo puso en un tipo para que le diera plata. Ese tipo fue, le dio plata y él jugó todo al Colorado del 32 en el Casino de Tigre. Y salió el negro el 3. Y perdió la plata, toda su plata que había empeñado en su propia casa. Y todo eso pasó en 6 horas. Y vos decís, pero ¿cómo fue? Empeñó su casa en un prestamista que le dio 2 mangos y ahora no tiene con qué devolverle, porque en su fuga de ideas, en su pensamiento, él entendió que eso era una inversión espectacular y que de esa manera iba a multiplicar por 35 la fortuna que tiene en su vida. Y perdió todo, ¿sí? Y eso es frecuente, ¿sí? Juegos, compras desenfrenadas, ¿sí? Se fue al shopping y gastó hasta el último límite de la tarjeta comprando 23 remeras. Me dice, pero 23 remeras. Y sí, porque era una más linda que la otra y yo me di cuenta, bueno, van a aumentar, así que mejor tenerlas ahora. Claro, pero te gastaste 23.000 pesos en 23 remeras. Y aparte te compraste 12 pantalones y un traje y sí, y se gastó 150 lucas en una horita. Y por supuesto después es lo complejo de la vida familiar de todo esto, ¿no? La manía suele cursar con síntomas psicóticos, son frecuentes, igual que en la depresión, pueden ser coincidentes o no con el estado del ánimo. Entonces, imagínense una persona que se siente grandioso, que se siente exultante, que su autoestima es imbatible, que siente que entiende el mundo de otra manera, que todo va a funcionar bien, y no es necesariamente verdad. Digo, pueden empeñar la casa en 6 horas, y empieza a pensar que en realidad él es el salvador del mundo, que él entiende todo, que él ya tiene la fórmula para resolver todas las enfermedades del planeta. Entonces empieza a hacer cosas y explota la casa, vuela la casa por los aires. Digo, puede suceder. O sus síntomas psicóticos pueden ser no coincidentes con el estado del ánimo, entonces empieza a sentir que en realidad él es el culpable de todos los males, que él se acaba de dar cuenta con este pensamiento que en realidad todo esto que él está sintiendo es porque él es el culpable de todos los males. Empieza con delirios de ruina y se tiran por la ventana, porque piensa que si él se muere, se van a solucionar los problemas del planeta y se matan. El riesgo de suicidio, con esto quiero decir, en la manía es elevadísimo.
Y 2 o 3 cosas más que les quiero decir con la manía. Una persona con bipolaridad puede estar eutímica y pasar de la eutimia a la manía en 12 horas. Entonces, esa fase que accede rápidamente Se está cortando. A ver. Y sus síntomas, decía, son egosintónicos, ¿sí? Sus síntomas la persona los percibe como que en realidad está muy bien, como que ella está perfecto, que en realidad lo que le está pasando es lo mejor que le puede pasar. Y muchas veces son muy productivos, muchas veces son muy productivos, y muchas veces son un desastre. Y la realidad es que en eso lo que se ve es que es tan rápida la subida que si no se internan rápidamente, en 7, 8 días, pueden estar 7, 8 días prácticamente sin dormir, terminan matándose. Entonces, la manía es probablemente una de las situaciones de mayor peligrosidad dentro de la psicopatología, porque suben rápidamente, porque son recontra egosintónicos, porque claramente la internación va a ser en contra de su voluntad, porque la persona se siente bien, y porque claramente el riesgo de suicidio va a ser muy alto porque suele haber síntomas psicóticos, ¿sí? Entonces, volviendo a un punto, lo que les decía, digo, pasa de estar acá a estar acá, en el máximo del polo positivo. Y esto a veces son 12 horas. Sí o sí, la manía va a requerir hospitalización, sí o sí. Digo, no hay manera de decir, bueno, no, que se calme, que vaya a la casa, que duerma. No va a pasar. ¿Está? ¿Vamos claros? ¿Dudas de manía? Una pregunta. Sí. Si yo veo a alguien en la calle con Sí. estos síntomas, o sea, alguien que está tipo haciendo cosas que yo considero ilógicas, por ejemplo, queriendo apostar su casa así como todo feliz y esto y que lo otro, ¿hay algo que se puede hacer? Tipo, ¿se llama a algún lado? ¿Cómo terminan estas personas en el hospital si no es por medio de la familia que se están dando cuenta de que la persona desapareció y se fue a empeñar la casa? ¿Esto existe? ¿Hay una forma? En Ciudad de Buenos Aires, Alzheimer psiquiátrico. Ah, ok. En otros lugares del país, y en Ciudad de Buenos Aires también puede ser una buena idea, se puede llamar a la fuerza pública, diciendo que evidentemente te das cuenta que hay una persona que no está en sus cabales. El problema es que no siempre las fuerzas públicas están entrenadas para tratar este tipo de pacientes. Entonces a veces la situación termina volviéndose violenta cuando no lo era. ¿Tá? Pero esas son las soluciones, o la fuerza pública o los servicios psiquiátricos, sí, por supuesto. De hecho, estaría bueno hacerlo, y de hecho sucede así. Porque como vos bien decís, Sofía, lo que termina pasando es que la persona se va de la casa, no se va a quedar en la casa. Entonces, de repente, el vecino de abajo se dio cuenta porque a las 3 de la mañana dio vuelta toda la casa, todos los muebles. Y dice, uy, me parece que mi vecino de arriba otra vez no anda bien. Y si está entrenado el vecino de abajo, porque el de arriba vive solo, él ya llama a la ambulancia. Pero si no, lo que termina pasando es que va a ser 1, 2, 3, y en alguna alguien termina llamando o a la policía o a un servicio de salud. Pero sí, claro. Pero es importante esto, porque la verdad que no tienen mucha chance, porque no van a bajar solos, ¿sí? O sea, la manía, realmente es raro que el episodio se limite solo, ¿sí? ¿Y hay algún tipo, o sea, siempre es por algo biológico o hay drogas que lo incitan, ese tipo de cosas? Primer diagnóstico diferencial, con manía, consumo o abuso de sustancias. Digo, las personas que consumen cocaína tienen un episodio maníaco de alguna manera inducido por sustancias, ¿no? Muchas veces. Pero que remite cuando se termina el consumo. De hecho, muchas personas que consumen cocaína se sienten como muy arriba y cuando se suspende el consumo al otro día se sienten demasiado abajo. Parece que pasaran por los polos, ¿no? La realidad es que es esperable que lo primero que uno tiene que hacer es chequear qué consumió. Digo, y si tiene bipolaridad y consumió cocaína, lo más probable es que termine en un episodio maníaco franco, completo. Pero si no, la verdad que lo que va a pasar es que la persona debería hacer ese diagnóstico diferencial con el consumo de sustancias, ¿no? Es lo primero que hay que hacer.
¿Bien? Genial, Bien. gracias. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Naya. Porque en realidad es cortita, pero te pongo el ejemplo para poder expresarme bien. Vi una serie en donde una chica tenía bipolaridad y ella tomaba obviamente medicación para controlar esto. Pero cuando la deja de tomar, como que tiene este episodio maniático que vos decís, pero es como, Se cortó todo, Nasa. como un proceso, no es que de la nada empieza a estar así, sino que es como que primero empieza a estar más acelerada. Sí, Se no es así. entrecortó todo. Entrecortó todo. ¿De vuelta? Sí, perdón. Decía que vi una serie en donde esta chica que tenía bipolaridad y tomaba medicamento, o sea, un medicamento especial para eso, para controlar la bipolaridad. Cuando lo deja de tomar es como que ese episodio maniático que vos decís lo tiene, pero es como maníaco, perdón. Pero es como, no es que pasa de la nada, sino que le lleva como un tiempo hasta caer en el pico. ¿Eso es así o es porque, bueno, lo querían poner todo lindo? O sea, no sé, como todo lindo. Es así, es como que primero empieza, no sé, a querer dormir menos, después a esto, después al otro, hasta caer en un episodio. Generalmente sí es así. Generalmente sí es así, y si vimos la misma serie, ¿cómo se llama? Hace mucho que no la veo. Spinning Out. Ah, no, porque hay una serie de una que es una investigadora de la CIA que también tiene bipolaridad, no me acuerdo ahora cómo se llama, esa la vi hace varios años, muy buena. La que vi yo es re tonta, pero bueno, que es no, para pasar. No, hay una que está muy buena, que ella es investigadora de la CIA y que tiene bipolaridad, y es efectivamente así, generalmente empieza a subir de a poco, pero sí es importante que ustedes entiendan que a veces no es tan de a poco. Pero sí, generalmente es de a poco. La realidad es que sí, la persona empieza y entonces deja la medicación porque ya se siente mejor, entonces ¿para qué la va a tomar? Y ahí ya empieza la descompensación hacia la fase de manera completa. ¿Tá? Sí, genial. Nico, sí, Flor. una pregunta. No me terminó de quedar muy claro esto de la bipolaridad y la manía. Cuando tu estado de ánimo es como que se va al lado más positivo, tenés una manía. ¿Y la bipolaridad está dentro de la manía? No entiendo eso. No. No. La manía está dentro de la bipolaridad. La bipolaridad, está buena tu pregunta, y se los voy a explicar así. A ver. Vamos así. La bipolaridad implica que una persona tiene la posibilidad de pasar su estado de ánimo a un polo o al otro. ¿Está? Para el diagnóstico, con solo haber tenido diagnóstico de manía, alcanza para decir que esa persona es bipolar. Pero tu pregunta me lleva a decir algo que quiero decir, que es, la mayoría de las personas con bipolaridad repiten a lo largo de su vida más veces, 3 veces más, el episodio de inicio. Entonces, si una persona tuvo un primer episodio de manía, lo más probable es que tenga más episodios de manía que de depresión. Y si tuvo un episodio de manía, fin, se lo diagnostica bipolar. No obstante, 78% de las personas con bipolaridad, el primer episodio no es manía, es depresión. Y ahí, ¿cómo hacemos? Porque si es depresión y no tuvo un histórico de manía, ¿cómo sabemos que es bipolar? Bueno, ahí lo que se suele hacer o se suele pensar es las personas que tienen depresiones muy severas, ¿sí? Depresiones melancólicas, psicóticas o catatónicas inclusive, se la piensa como una persona que evidentemente su estado de ánimo puede descontrolarse hasta tal punto de llegar al límite del polo negativo. Entonces, si se piensa que esa persona puede llegar hasta el límite del polo negativo, a priori se la va a considerar como una persona bipolar, porque se entiende que si puede llegar al límite del polo negativo, es posible que llegue al límite del polo positivo, porque insisto, el 78% de las personas con bipolaridad debutó con depresión y no hubo otro episodio de manía. Entonces, generalmente lo que se hace es, ok, se lo diagnostica con una depresión grave, pero se lo empieza a tratar como bipolar, por más que por ahí no se pueda dar por completo el diagnóstico. Y probablemente el diagnóstico termine llegando en el momento que sí tenga un episodio maníaco, porque el tratamiento es distinto. El tratamiento para depresión, como hablábamos antes, es lograr que la persona que está transitando por acá abajo, en realidad sienta que está por acá. Entonces, que su ciclado, ¿sí?, va por acá, pero en realidad biológicamente está por acá.
El tratamiento para la bipolaridad no es ese. El tratamiento para la bipolaridad implica farmacológicamente ponerle un piso a su estado de ánimo, o sea, hacerlo ciclar por acá, pero también ponerle un techo. Y de esa manera evitar que suba, ¿sí? Porque se lo va a pensar como una persona que si yo le pongo algo que lo va a hacer subir, quizás sube demasiado y se va al otro polo farmacológicamente. Y de hecho sucede, existe y no es tan poco frecuente. Que uno pensó que era depresión y de repente, ¡pum!, empezó a switchear. Switcheo, switch, es el viraje en español del polo depresivo al polo maníaco o al revés, del polo maníaco al polo depresivo. Entonces, el tratamiento para bipolaridad es poner un techo, pero también, perdón, un piso, pero también un techo a ese estado de ánimo. Por eso se llaman estabilizadores. Lo que busca es que la curva esta sea así. No así en el tratamiento de la depresión unipolar, que lo que va a buscar es subir esto virtualmente a que quede acá. ¿Me siguen hasta acá lo que digo? Me quedé con la unipolar, no la entendí. Que siempre las nombres juntas, no sé. ¿Cómo? Y en el libro no se entiende mucho. ¿Cómo no entendí? Que la unipolar no entiendo la diferencia y la nombran un montón en el libro, pero ninguna lo entendí. La depresión unipolar es la depresión que solamente va a ir a un polo y no va a ir nunca al otro polo. Por eso es unipolar, es de este polo solamente. Cuando pensamos en bipolaridad, pensamos o un pico de alegría o un pico de tristeza. De a uno, por favor, no entiendo, perdón. ¿Qué? No, o va un pico, perdón, va un pico de alegría o un pico de tristeza, ¿vos decís eso? Sí, eso es en la bipolaridad. Sí, no le llamaría ni alegría ni tristeza, ¿no? O sea, le llamaría depresión o manía porque no es solo alegría y no es solo tristeza, ¿no? Sí. Digo, acá es euforia. No. Es mucho más que la alegría, ¿no? Es una explosión de euforia. Y acá es mucho más que solamente la tristeza, es desesperanza, ¿no? Digo, tiene como otro tinte más dramático, si se me permite el término. La realidad es que las depresiones que se piensan unipolares, clínicamente, son las depresiones leves o moderadas, las que la persona va por acá. Esas se las suelen pensar depresiones unipolares. ¿Por qué? Porque las depresiones más severas ya se las empieza a pensar como depresiones bipolares, porque se dice, bueno, si este pudo llegar hasta acá abajo, tan abajo, ¿qué impediría que llegue tan arriba? Si ya su estado de ánimo realmente fluctúa tanto que pudo llegar hasta acá abajo. Entonces el tratamiento es de estabilizar el estado del ánimo, no de subirlo, como sí en la depresión, sino de estabilizarlo, de poner un techo y poner un piso, por eso las líneas las puse acá. ¿Me siguen hasta acá lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, ahora. Algo más que quiero decirles sobre bipolaridad y en relación a la pregunta que también hacían. A diferencia de la esquizofrenia, digo, la persona con esquizofrenia tiene ruptura biográfica, su vida nunca va a ser como era, etcétera, etcétera. La persona con bipolaridad, inclusive la bipolaridad de tipo 1, gran parte de su vida, por no decir el 99% del tiempo de su vida, lo va a pasar en eutimia. No lo va a pasar en fase, ni en fase depresiva ni en fase maníaca. Digo, de la fase depresiva se lo va a sacar con medicación, y de la fase maníaca se lo va a sacar con internación y medicación. Entonces, gran parte de su vida, vuelvo a decir, probablemente el 99% del tiempo de su vida lo pase en eutimia, con lo cual las personas con bipolaridad suelen estar mucho más insertas socialmente que las personas con esquizofrenia. De hecho, hay algún artista con esquizofrenia, inclusive hay alguno bueno, pero con bipolaridad está lleno de artistas espectaculares. Por ejemplo, un buen ejemplo para poner de artistas que son, o que se los consideraron bipolares a lo largo del... Hoy se cortó. Nos quedamos con la intriga. En la mejor ¿Volví? parte se cortó. Sí, ahí volví, ¿no? Sí. Ahí volví, ya está. Decía, Vincent Van Gogh es un artista que históricamente se lo consideró como un artista bipolar, porque de hecho, en su biografía cuenta que él pasaba periodos muy largos, triste, tirado en la cama, sin salir de la casa, y de repente periodos de mucha creatividad, donde en 10 días pintaba 70 cuadros. Digo, en 10 días pintar 70 cuadros casi sería imposible si no fuera a través de la manía.
Y de hecho se piensa que en este famoso autorretrato donde él mutila una de sus orejas, se piensa que era en una fase de manía donde él sintió que no era perfecto y bueno, pum, se cortó la oreja y avanzó. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, digo, eso en esquizofrenia es mucho más complejo de que suceda, ¿no? No se imagina que suceda así. Inclusive, si quieren un poco más contemporáneo, a mí, no tanto a ustedes, un gran artista para mí del rock mundial es Kurt Cobain, cantante de Nirvana, que fallece en el año 94 con 27 años, y que la biografía de Kurt Cobain, para mí Nirvana realmente fue un referente sin duda de la música de los años 90, del grunge de Seattle de los años 90 sobre todo. Él claramente en su biografía se ve que él pasaba episodios depresivos muy severos y de repente se encerraba en un estudio y terminaba un disco en 48 horas. Lo componía, lo escribía y lo grababa y grababa el triple de temas. De hecho, se suicida, se entiende en una de las fases depresivas, se suicida a los 27 años, pero hay una canción que él compuso que está, si no mal recuerdo, en el disco In Utero, que se llama Lithium. Lithium es litio, que es la medicación que se da para la bipolaridad. Entonces, no me imagino por qué Kurt Cobain compondría un tema en un disco que se llame Lithium, si no fuera para hablar de la medicación que le está tomando. Y estoy confundido, no sé si está en In Utero o en Incesticide, pero bueno, creo que este detalle finito me lo van a saber perdonar. In Utero me tiran acá. Sí, era In Utero entonces, ¿no? Bien. Bien. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, digo, es frecuente, digo, no todos los bipolares son artistas, ni muchísimo menos. Pero realmente hay muchos artistas exitosos que han sido o son bipolares, porque si no, no se explica su manera de composición. Lucía, ibas a decir algo, perdón. No, iba a comentar un ejemplo capaz más cotidiano. Yo tengo un compañero que está diagnosticado con bipolaridad y también él trabajó un tiempo para Maradona, estaba en el entorno íntimo de Maradona y era uno de los gerentes de Puma a nivel nacional. También manejaba todo, éxito, todo, millones de acá, millones de allá. ¡Pum! De repente, no sé si se le cruzó la chaveta o qué pasó, pero se fue perdiendo todo, vendió esto, vendió lo otro, regaló lo otro, hizo esto, lo otro, y ahora, bueno, trabaja con nosotros. Pero fue de un punto al otro y no sé. Se cruzó la chaveta, no termino de entender el término técnico en psicopatología de se cruzó la chaveta. Es una forma de decir amor. Se dio una fase manía acá y perdió todo. ¿Eso fue exactamente lo que quisiste decir? Por ahí Sí, va por ahí, pero bueno. Por ahí era un relato más informal igual, era como acercarlo a lo cotidiano. Sí, quizás de chaveta no estaba en mi diccionario, perdón, quizás la dificultad. Bien, buenísimo. Pero bueno, está bueno el ejemplo de Puma. No sé, por ahí vos me decís, bueno, pará, yo trabajo en Silicon Valley, listo, te banco, buenísimo. Pero entiendo que como vos estás calificando el rol que él ocupa en ese trabajo, es que pasó de ser gerente de Puma a un trabajo más normal, si se quiere, ¿no? A un trabajo más mundano al resto. Y porque perdió todo. Y lo perdió gracias a su patología, ni siquiera quizás a él. Pero también hay algo que me parece interesante decir. Porque me gusta el ejemplo que trajiste, Lucía, porque en realidad quizás él pudo sostener ese imperio que formó en su empresa gracias a su bipolaridad también. Así como lo perdió, quizás fue un tipo que en 10 días armó una empresa espectacular, porque efectivamente pudo combinar las ideas de una manera que no se habían combinado hasta ese momento, ¿no? Sí, eso te iba a decir que más allá de la situación, de cómo resolvió la situación, tiene una capacidad increíble, porque mismo en mi trabajo también trabaja negociando con grandes compañías. Si bien perdió el cargo, tiene todavía esa capacidad, por así decirlo, de que como decís vos, capaz que en una semana te arreglas 5 millones con caja de seguros, por ejemplo. Claro. Y vos decís, ¿con qué encanto te presentaste en caja y dijiste yo quiero 5 millones por este paquete de juicios, ejemplo? Y lo consigue, porque es así. Bien, pero eso es porque la mayoría de su tiempo es eutímico. Eso con una persona con esquizofrenia no pasaría jamás, o prácticamente jamás. ¿Se entiende? Nico. No obstante, perdón, un segundo más, Flor. No obstante,
No obstante, se cree que la genética, se llama el continuum del fenotipo parapsicosis, se cree que la genética de bipolaridad y de esquizofrenia es la misma, que lo que incide es la expresividad fenotípica, que mucho tiene que ver inclusive con el ambiente, pero que en realidad portan la misma genética. Porque de hecho la bipolaridad, tanto la tipo 1 tipo 2, que es la que vamos a ver ahora, también afecta al 1% de la población. Con lo cual, por supuesto, la depresión afecta mucho más, ¿no? Pero la bipolaridad también afecta al 1% de la población. Entonces, tiene una genética, digo, o de esquizofrenia o de bipolaridad, ya con eso tenés 2 de cada 100 personas, un montón. Sí, Florencia, perdón. Perdón, te hago una consulta sobre los temas que estamos viendo. Dijimos que presentaste el tema como bipolaridad tipo 1, manía, y diste una definición. Esa definición es sobre manía, ¿no? Esto de estado de ánimo anormal, elevado, y eso, porque la bipolaridad es como este estado de polos. Pero ¿por qué no lo presentamos cuando vimos depresión también? Porque la depresión y la manía puede ser... Solamente, está bien lo que decís, porque con solamente el diagnóstico de manía alcanza para dar el diagnóstico de bipolaridad. Ah, ok. Y con el de depresión solamente podría no alcanzar. Ah, perfecto. Pese a que, como les decía, 78% de las personas con bipolaridad debuta con episodios depresivos. Y va a tener 3 veces más el que debutó con depresivos, va a tener 3 veces más episodios depresivos que maníacos. ¿Está? Ok, listo, no entendí eso. Gracias. Bien, genial. ¿Alguna pregunta más? ¿Avanzo? No es esto, es esto. Bien. La bipolaridad de tipo 2, ¿sí? Es la que cursa con hipomanía. Hipomanía es, por definición, un paso menos que la manía, ¿sí? Si vamos al cuadrito, que ya lo estoy gastando un montón, se entiende que la bipolaridad de tipo 1 va a poder llegar hasta este límite y va a poder llegar hasta este límite, va a ser este transcurso. Y la bipolaridad de tipo 2 va a poder llegar a una depresión moderada grave y va a llegar hasta hipomanía, o sea, hasta acá, no llega a manía, ¿sí? Las personas que tienen bipolaridad de tipo 2 no llegan a manía, y de hecho es muy raro que alguien pase de haber tenido alguna vez hipomanía a tener manía. Generalmente, quienes llegan hasta hipomanía, no llegan nunca hasta manía. Tiene lógica, porque es, digo, la persona que su vulnerabilidad en el estado del ánimo le permite llegar hasta acá, o le permite llegar hasta acá, no tiene por qué permitirle llegar más allá de eso, ¿no? La hipomanía o bipolaridad de tipo 2, digo, la bipolaridad de tipo 2 que cursa con hipomanía, los síntomas son muy similares, ¿sí? Es un estado de ánimo anormalmente elevado, expansivo, irritable, etcétera. Tiene aumento de la autoestima, una disminución de la necesidad de dormir, generalmente duermen cerca de 3 horas o menos, está más hablador, tiene una experiencia subjetiva de pensamientos que van a gran velocidad, pero no suele tener fuga de ideas. Entonces, te habla muy rápido. Si vuelvo al ejemplo del jugo de naranja, una persona con hipomanía, en una fase hipomaníaca, nos podría haber dicho, no, la verdad que la clase estuvo buenísima, porque yo salí, me pude tomar un jugo de naranja, me lo exprimí todo, estuvo buenísimo. ¿Y sabés qué me acordé del jugo de naranja? ¿Vos te acordás y sabés que yo me fui ahí, cómo era que se llamaba esto? Que fuimos a cosechar, que había un tractor, ese tractor era viejísimo, yo no sé dónde lo tenía el abuelo, y ¡pum! Explotó el motor y me llenó de aceite. ¿Vos te acordás de eso? Y decís, wow, aguantá, pará. Me estás diciendo mucho a la vez, me parece, ¿no? Y sí, le estamos diciendo mucho a la vez. Pero puede venir las ideas. Claro, pero la realidad es que tienen una velocidad que quizás alguna se pierde, pero lo que importa es la velocidad del habla, la velocidad del pensamiento, la velocidad del comportamiento. ¿Me siguen hasta acá? Por supuesto, hay facilidad de distracción, aumentivo, y lo mismo la participación en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencia dolorosa. Lo mismo que les conté de la casa, una persona con hipomanía puede llegar a hacerlo también. Diferencia, clave, típica pregunta de examen de todos los tiempos es, ¿cuál es la diferencia entre manía y hipomanía? Diferencia clave es, la hipomanía nunca tiene síntomas psicóticos, nunca. No hay hipomanía con síntomas psicóticos. Si tiene síntomas psicóticos en este contexto, es manía, porque la hipomanía no tiene síntomas psicóticos. Y segundo punto, y muy importante también, la manía se interna
obligatoriamente. La hipomanía no necesariamente requiere internación. O sea, la hipomanía muchas veces permite que la persona no necesite hospitalización y pueda contenerse farmacológicamente y retornar a su funcionamiento social o laboral, ¿sí? Entonces, perdón, la bipolaridad 1 es más grave que la 2. Exactamente. O sea, el orden... ¿Cómo? Sí, perdón. No, eso, te iba a preguntar eso, el orden. Sí, exacto. Y de hecho, mira, bipolaridad de tipo 1, manía, el límite del polo. Bipolaridad de tipo 2, hipomanía, ¿sí? Está más por debajo, es menos grave. Fluctúa menos, ¿sí? Fluctúa como por acá. ¿Está? Fluctúa menos. Al revés, sí. No, manía es más grave que hipomanía. Bien, entonces, ante esto, la típica pregunta es esa. ¿Cuál es la diferencia? La hipomanía es menos grave, es para la bipolaridad de tipo 2, nunca tiene síntomas psicóticos y no suele necesitar hospitalización. Puede tener aceleramiento del pensamiento, o tiene, y lo mismo del lenguaje y la inversión o participación excesivas en actividades que pueden tener consecuencias dolorosas, pero no suele tener fuga de ideas, ¿sí? Entonces, es menos grave. ¿Vamos claros hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sigo? Bien. Y el último que vamos a ver hoy, dentro de los trastornos del estado del ánimo, es el trastorno ciclotímico. En el DSM-4R se llamaba hipertimia, y ahora estaba como en otras investigaciones, y ahora se incluyó dentro de los trastornos el trastorno ciclotímico y se sacó la hipertimia, porque se lo piensa, vuelvo nuevamente al cuadrete que tanto nos gusta, la ciclotimia se piensa en una persona donde cicla más amplio, pero por acá abajo. Cicla por la altura de la distimia y cicla por abajo de la hipomanía. ¿Me siguen hasta acá? O sea, es más amplio que la eutimia normal, pero menos que la depresión o que la hipomanía. Cicla por acá. Y de hecho, por definición, la hipomanía no, perdón. La ciclotimia, ¿sí? Es una patología crónica también. Tiene que estar al menos 2 años, con numerosos periodos, con síntomas hipomaníacos que no cumplen, ¿sí? Con los criterios para un episodio hipomaníaco. O sea, tiene algún síntoma durante bastante tiempo, pero que no cumple por completo con una fase, con un episodio como es la hipomanía, y numerosos periodos con síntomas depresivos o más similares a la distimia que tampoco llegan a cumplir con los criterios de un episodio depresivo mayor, ¿sí? Tienen que estar presentes al menos la mitad del tiempo, o sea, es al menos en 2 años haber tenido síntomas de un polo o del otro más de la mitad del tiempo. Y nunca en su historia haber cumplido con criterios ni de depresión, ni de manía, ni de hipomanía. O sea que sería como la versión más crónica de una fluctuación más amplia entre el polo positivo y el polo negativo, pero que no es completamente ni hipomanía, porque no es una fase, porque no es un episodio, no empieza y termina, es más continuado, y lo mismo en el polo negativo, más cercano a la distimia, si se quiere, ¿sí? Y ese es el trastorno ciclotímico. Por eso cuando alguien le dice, no, este es un ciclotímico, no, calma, ciclotimia implica síntomas específicos de aceleramiento del pensamiento, del lenguaje, de energía durante periodos largos de tiempo, y lo mismo, síntomas de tristeza, desamparo, sin terminar de ser un episodio durante periodos largos de tiempo. Es alguien muy crónico, ¿sí? Y bastante grave la ciclotimia, ¿no? De hecho, hay uno de los nomencladores de la ciclotimia, que es el ciclador rápido, que pasa de la noche a la mañana. Entonces, imagínense una persona como nosotros, que puede hacer esto de la noche a la mañana, pero no esto de la noche a la mañana, ¿sí? De acá hasta acá. Es un montón, ¿eh? Es un montón. Una patología crónica bastante difícil de tratar. ¿La ciclotimia, Nico, también está dentro de la bipolaridad 2 o no tiene nada que ver? No, es dentro del espectro del estado del ánimo. Fíjense que esto se llama espectro. Dentro de todo el espectro del estado del ánimo,
¿sí? Donde encontramos distimia y todas las depresiones, manía, hipomanía y ciclotimia, pero no es bipolaridad tipo 2. La bipolaridad es 1 o 2, ¿sí? Hay un autor hindú que fue presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, que se llama Hego Akiskal, que él estableció muchos tipos de bipolaridad. El DSM-5 necesariamente no los categoriza así, pero por ejemplo existe lo que se llama bipolaridad tipo 3, que es recontra frecuente, que personas que creíste que eran depresiones unipolares, porque solo presentaban trastornos depresivos, se los medicó como tal, y ¡pum!, switcharon, viraron hacia el otro polo. En realidad viraron por su propia estructura, si se quiere, pero la realidad es que lo que los llevó a virar fue la medicación que le diste. Entonces se llama por medicación bipolaridad de tipo 3. Pero bueno, con que sepan la 1 y la 2, yo me quedo más que recontra conforme. Y, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, el ciclotímico va desde la distimia hasta la ciclotimia, o sea, se entiende, fluctúa entre esas. Fluctúa de alguna manera entre la ciclotimia o por encima de la depresión y por debajo de la hipomanía. Ok, gracias. Más o menos, ¿cómo sería? Porque dijimos, por ejemplo, que la distimia era, por ejemplo, esta persona que estaba todo el tiempo mirando el vaso medio vacío. El que sería como una persona que cuando le agarran los picos altos sería como que está como súper, que no te das cuenta. súper arriba. Mira, me parece que lo que contó Lucía, de repente es el tipo que no sabes de dónde sacó y pum, cerró un contrato con 5 millones de pesos, pum, 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 a uno que no tenía un mango y lo cerró. Y vos decís, ¿cómo hizo eso? Y ahí decís, no, es que se le ocurrió, y estuvo 2 días pensando, y lo armó y después por ahí bajó un poco. Y después por ahí está 2 días que no se levanta de la cama, que no se puede mover, que está triste, ¿sí? Y así todo el tiempo, por días, por meses, ¿sí? Así, efectivamente así. Sí, de hecho, en el caso de mi compañero no tiene un contrato, digamos, diario, no está contratado, digamos, semanalmente, sino que él trabaja por tareas. Como es conocido Claro. mi jefe, trabaja Bien. por cantidad de tareas. Bien. Claro, y por ahí cuando está arriba, mete, y después baja y Sí, aguanta, tal cual, por 15 ¿no? De días alguna no manera. le llega ni un Ahí mensaje. les dejé, claro, por ejemplo, ahí les dejé un cuadro, ¿sí? Donde se ven los distintos estados de ánimo también, como para aportarle algo más al asunto. Bueno, bien. Ahora sí los veo a todos y todas. Bueno, ¿alguna duda? Bien, bien. Ahí